Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre el origen de la civilización egipcia fuera solo la punta del iceberg, que bajo tus pies, enterrado en las profundidades de Abydos, se esconde un secreto tan antiguo que podría reescribir la historia de la humanidad tal y como la conocemos. En el corazón del desierto egipcio, donde las arenas doradas se extienden hasta el horizonte, se alza Abydos, el lugar más sagrado del antiguo Egipto. Durante milenios, millones de peregrinos recorrieron cientos de kilómetros para llegar hasta aquí, siguiendo las huellas de los faraones más poderosos de la historia. Pero lo que nadie imaginaba es que estaban caminando sobre algo mucho más extraordinario de lo que sus ojos podían ver. Abydos no es un lugar cualquiera. Es el centro neurálgico del culto a Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, el señor del más allá que prometía vida eterna a quienes siguieran sus enseñanzas. Aquí, según la tradición, fue enterrada la cabeza del propio Osiris tras ser desmembrado por su hermano Set. Cada faraón soñaba con ser sepultado en este suelo bendito, y los que no podían permitírselo, al menos levantaban aquí una estela con su nombre para asegurar su paso a la eternidad. Pero lo que realmente hace especial a este lugar no está en la superficie. No son los imponentes templos que se alzan hacia el cielo, ni las mastabas reales que marcan el paisaje. El verdadero misterio se encuentra varios metros bajo tierra, en un laberinto de construcciones superpuestas que desafían todo lo que sabemos sobre la cronología egipcia. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que bajo el santuario principal de Osiris existe algo completamente inesperado: capas y capas de ocupación humana, que se remontan a épocas tan remotas que obligan a replantearse los marcos temporales tradicionales de la civilización egipcia. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en profundidad, esperaban encontrar los cimientos del templo de Seti I, uno de los monumentos más impresionantes del Imperio Nuevo. Lo que descubrieron fue mucho más complejo y desconcertante. Bajo esos cimientos aparecieron otros más antiguos, y bajo esos otros aún más vetustos. Era como si estuvieran desenterrando un libro de historia escrito en piedra, página tras página, siglo tras siglo. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado al menos 7 niveles arquitectónicos diferentes superpuestos en vertical. Cada nivel representa una época distinta, una civilización que construyó sobre las ruinas de la anterior, aprovechando los materiales y respetando la santidad del lugar. El primer nivel, el más superficial, corresponde efectivamente al periodo del Imperio Nuevo, cuando los faraones como Seti I y su hijo Ramsés II levantaron aquí sus monumentos más grandiosos. Pero conforme los arqueólogos profundizaban, las sorpresas se multiplicaban. En el segundo nivel aparecieron restos del Imperio Medio, con técnicas constructivas diferentes pero igualmente sofisticadas. El tercer nivel reveló estructuras del Imperio Antiguo, la época de las grandes pirámides. Hasta aquí todo encajaba con la cronología tradicional. Pero entonces llegaron los niveles cuarto, quinto y sexto, y aquí es donde la historia oficial comenzó a tambalearse. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estos niveles inferiores muestran técnicas arquitectónicas que no corresponden con ningún periodo conocido de la civilización egipcia. Los bloques de piedra son más grandes, están cortados con una precisión que desafía las herramientas que supuestamente tenían disponibles los antiguos egipcios, y están unidos mediante técnicas que los expertos no logran explicar completamente. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos niveles podrían remontarse al periodo predinástico tardío, hace más de 5000 años. Pero incluso esta datación genera controversia, porque las técnicas constructivas parecen demasiado avanzadas para esa época. El séptimo nivel, el más profundo alcanzado hasta ahora, es el que realmente ha revolucionado el panorama arqueológico. Los estudios realizados en la última década apuntan a una antigüedad que podría superar los 6000 años, situándose en pleno periodo predinástico, cuando según la historia oficial, Egipto era apenas una colección de tribus nómadas que comenzaban a asentarse en el Valle del Nilo. Pero lo más fascinante no es solo la antigüedad de estas construcciones, sino su sofisticación. Los muros están perfectamente alineados con los puntos cardinales, las piedras encajan con precisión milimétrica, y el sistema de drenaje es tan eficiente que después de milenios enterrado, sigue funcionando. Hay registros jeroglíficos
iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este lugar ha sido considerado sagrado de forma ininterrumpida durante más de 6 milenios. Cada civilización que llegó aquí no destruyó lo anterior, sino que construyó encima, respetando la santidad del lugar y manteniendo viva una tradición que se remonta a los albores de la historia humana. Los textos antiguos hablan de Abidos como el primer lugar sagrado de Egipto, el punto donde la tierra de los vivos se encuentra con la tierra de los muertos. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que esta tradición podría tener raíces mucho más profundas de lo que nadie había imaginado. En el nivel más profundo, los arqueólogos han encontrado cámaras selladas que parecen haber permanecido intactas durante milenios. Estas cámaras contienen objetos y símbolos que no encajan con ningún periodo conocido de la cultura egipcia. Son más simples en algunos aspectos, pero más sofisticados en otros, como si pertenecieran a una tradición paralela que se desarrolló de forma independiente. La versión popular cuenta que Abidos fue elegido como lugar sagrado porque aquí fue enterrada la cabeza de Osiris. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre si esta tradición tiene alguna base histórica real. Lo que sí sabemos es que la sacralidad de este lugar se remonta a épocas tan antiguas que preceden incluso a los primeros jeroglíficos conocidos. Los trabajos de campo modernos han revelado también un sistema de túneles y pasadizos subterráneos que conectan diferentes áreas del complejo. Algunos de estos túneles se extienden durante cientos de metros bajo tierra, formando una verdadera ciudad subterránea que permaneció oculta durante milenios. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos restos como evidencia de una civilización predecesora desconocida, que habría sentado las bases sobre las que posteriormente se desarrollaría la cultura egipcia que conocemos. Aunque estas teorías no tienen aceptación general en la comunidad académica, los descubrimientos recientes han obligado a replantear muchas certezas sobre los orígenes de la civilización en el Valle del Nilo. Lo que se descubrió en estas cámaras selladas del séptimo nivel ha puesto en jaque a la comunidad egiptológica mundial. Durante las excavaciones de 2022, el equipo dirigido por el Dr. Ahmed Hassan encontró algo que nadie esperaba. Inscripciones que no siguen los patrones jeroglíficos tradicionales, pero que tampoco son completamente ajenas al sistema de escritura egipcio. Estudios recientes han revelado que estos símbolos primitivos parecen ser el eslabón perdido entre la escritura jeroglífica y algo mucho más antiguo. Son pictogramas simples, pero organizados de manera sistemática, como si siguieran reglas gramaticales específicas. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que podrían representar el origen mismo del sistema de escritura que posteriormente evolucionaría hacia los jeroglíficos que conocemos. Pero hay algo aún más desconcertante. En las paredes de estas cámaras aparecen representaciones de rituales que no coinciden con ninguna práctica religiosa documentada en el antiguo Egipto. Las figuras humanas están dibujadas de manera diferente, más estilizada, y los objetos que portan no corresponden con ningún artefacto conocido de las colecciones museísticas tradicionales. El profesor Jean-Claude Marquet, del Instituto Francés de Arqueología Oriental, describió estos hallazgos como un rompecabezas que desafía nuestro entendimiento de la continuidad cultural egipcia. Las dataciones preliminares sitúan estos restos en una época en la que, según la cronología oficial, no deberían existir construcciones tan complejas ni sistemas de escritura tan desarrollados. La tecnología moderna ha permitido explorar Abidos de formas que antes eran impensables. Mediante técnicas de georradar y tomografía sísmica, los investigadores han mapeado la extensión real del complejo subterráneo. Lo que han descubierto es asombroso. La red de túneles se extiende bajo prácticamente toda la zona arqueológica de Abidos, conectando puntos que están separados por varios kilómetros en superficie. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que algunos de estos pasadizos llegan hasta el río Nilo, creando un sistema de drenaje y ventilación que funciona por gravedad y presión natural. La ingeniería necesaria para diseñar algo así requiere conocimientos de hidráulica y topografía que, oficialmente, no se desarrollaron hasta milenios después. En el túnel principal, conocido como la Vía Sagrada Subterránea, se han encontrado nichos tallados en la roca a intervalos regulares. Cada nicho contiene fragmentos cerámicos y restos de ofrendas que abarcan diferentes periodos históricos. Es como si este lugar hubiera sido utilizado continuamente durante miles de años para el mismo propósito ritual. Los análisis de los fragmentos cerámicos han revelado técnicas de cocción que no aparecen en el registro arqueológico egipcio hasta épocas mucho más tardías.
Los pigmentos utilizados para decorar estas piezas incluyen minerales que no se encuentran naturalmente en Egipto, lo que sugiere redes comerciales o de intercambio mucho más antiguas y extensas de lo que se pensaba. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los antiguos egipcios consideraban que bajo Abidos existía literalmente el reino de los muertos. Los textos de las pirámides mencionan las profundidades de Abidos como el lugar donde las almas de los difuntos comenzaban su viaje hacia la eternidad. Ahora sabemos que estas referencias podrían no ser metafóricas, sino descripciones literales de un espacio físico real. El descubrimiento más extraordinario llegó durante las excavaciones del verano de 2023. En la cámara más profunda alcanzada hasta ahora, situada a 30 metros bajo el nivel actual del suelo, apareció algo que ha revolucionado por completo nuestra comprensión de Abidos. Un sarcófago de granito negro de dimensiones colosales. Este sarcófago no se parece a ningún otro encontrado en Egipto. Mide más de 4 metros de largo por 2 de ancho y está tallado en una sola pieza de granito que pesa aproximadamente 20 toneladas. La precisión del tallado es tal que las paredes interiores son perfectamente lisas, sin marcas de herramientas visibles. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la tecnología necesaria para crear algo así supera con creces las capacidades conocidas del periodo al que supuestamente pertenece. Lo más intrigante es que el sarcófago está vacío, pero no parece haber sido saqueado. No hay signos de violencia ni de apertura forzada. Está sellado con una tapa que encaja con precisión milimétrica. Y cuando fue abierto por primera vez en milenios, se encontró completamente vacío. Como si nunca hubiera sido utilizado. O como si su contenido hubiera desaparecido de manera misteriosa. En las paredes de la cámara que alberga este sarcófago, los jeroglíficos son diferentes a todo lo conocido. No siguen las reglas gramaticales del egipcio clásico, y muchos de los símbolos utilizados no aparecen en ningún diccionario jeroglífico existente. El Dr. Mahmoud El-Damati, exministro de Antigüedades de Egipto, declaró que estos textos podrían representar una forma arcaica del egipcio antiguo, tan primitiva que precede a la unificación del Alto y Bajo Egipto. Los intentos de traducir estos jeroglíficos arcaicos han producido resultados fragmentarios, pero fascinantes. Las pocas palabras que se han podido descifrar hacen referencia a los primeros señores, la sabiduría anterior y los que vinieron antes del amanecer. Son frases crípticas que parecen aludir a una época anterior a la historia registrada de Egipto. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que podríamos estar ante evidencias de una tradición cultural que se remonta al periodo neolítico tardío, cuando las comunidades humanas estaban experimentando la transición de la vida nómada a los primeros asentamientos permanentes. La datación por carbono 14 de los materiales orgánicos encontrados en esta cámara ha arrojado fechas que oscilan entre los 8.000 y 10.000 años de antigüedad. Si estas dataciones son correctas, estaríamos hablando de construcciones que preceden a Stonehenge, a las pirámides de Mesopotamia y prácticamente a cualquier otra estructura monumental conocida de la humanidad. Pero quizás lo más extraordinario de todo es lo que los investigadores han descubierto sobre la continuidad cultural de Abidos. A pesar de los milenios transcurridos, las tradiciones rituales parecen haberse mantenido prácticamente inalteradas desde los niveles más profundos hasta las construcciones superficiales del Imperio Nuevo. Los patrones de las ofrendas, la orientación de los espacios sagrados, incluso el tipo de materiales utilizados, muestran una coherencia asombrosa a lo largo de miles de años. Es como si los constructores de cada época hubieran seguido un manual de instrucciones invisible que se transmitía de generación en generación. Trabajos de campo modernos han revelado que esta continuidad no es casual. En varios puntos del complejo subterráneo se han encontrado bibliotecas de piedra, nichos donde se conservaban planchas de basalto con inscripciones que parecen ser manuales de construcción y ritual. Estas planchas habrían servido como guías para las generaciones posteriores, asegurando que las tradiciones se mantuvieran intactas. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que Abidos era el lugar donde se guardaban los secretos de los dioses, aunque científicamente todavía no hay consenso sobre si estas bibliotecas de piedra son realmente repositorios de conocimiento ancestral o simplemente registros administrativos muy antiguos. Lo que sí sabemos con certeza es que Abidos representa algo único en la arqueología mundial, un sitio donde podemos rastrear la evolución continua de una civilización durante más de 6 milenios. Ningún otro lugar en el mundo ofrece una ventana tan amplia y detallada hacia los orígenes de una cultura compleja.
Los descubrimientos de Abidos están obligando a la comunidad científica a reconsiderar no solo la cronología de Egipto, sino nuestra comprensión general sobre cómo surgieron las primeras civilizaciones. Si una cultura tan sofisticada pudo desarrollarse hace más de 6.000 años, otras regiones del mundo podrían albergar secretos similares, esperando bajo tierra a ser descubiertas. Cada día de excavación en Abidos revela nuevos misterios y plantea nuevas preguntas. Lo que comenzó como un proyecto arqueológico convencional se ha convertido en una investigación que podría reescribir los libros de historia. Y lo más emocionante es que apenas hemos arañado la superficie de lo que este lugar sagrado tiene que revelarnos. La próxima vez que veas una imagen de las pirámides de Giza o de los templos de Luxor, recuerda que bajo las arenas de Abidos yace una historia mucho más antigua y misteriosa, una historia que todavía estamos comenzando a descubrir y que promete cambiar para siempre nuestra visión del pasado de la humanidad. Pero lo que realmente ha revolucionado el mundo de la arqueología moderna son los descubrimientos más recientes. Durante las excavaciones de 2024, algo completamente inesperado emergió de las profundidades de Abidos. Los equipos de trabajo, utilizando nuevas técnicas de escaneo por tomografía de resistividad eléctrica, detectaron anomalías estructurales que se extendían aún más profundo de lo que nadie había imaginado. A 45 metros bajo la superficie actual, más allá del famoso sarcófago de granito negro, los georradares identificaron una estructura geométrica perfecta que desafía cualquier explicación convencional. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que se trata de una cámara circular de aproximadamente 50 metros de diámetro, construida con una precisión que rivaliza con la ingeniería moderna. Lo que hace especial a esta cámara no es solo su tamaño, sino su ubicación exacta. Los cálculos topográficos han revelado que se encuentra en el centro geométrico perfecto de todo el complejo de Abidos, como si hubiera sido el punto de referencia a partir del cual se planificó toda la construcción durante milenios. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que esta posición central no puede ser casualidad, ya que mantiene las mismas proporciones matemáticas que aparecen en las pirámides de Giza. La entrada a esta cámara profunda se encontró durante el otoño pasado, pero acceder a ella ha resultado ser uno de los mayores desafíos arqueológicos de la historia moderna. El pasadizo que conduce hasta allí está sellado por una serie de bloques de granito que encajan con una precisión tan perfecta que ni siquiera una hoja de papel podría deslizarse entre ellos. Cada bloque pesa aproximadamente 15 toneladas y está posicionado siguiendo un patrón que los ingenieros describen como imposible de replicar sin maquinaria moderna. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que el sistema de sellado utiliza principios de física que no fueron formalmente descritos hasta el siglo XVII. Los bloques están distribuidos de tal manera que la presión se distribuye uniformemente, creando una estructura autosoportante que ha resistido terremotos, inundaciones y el paso de milenios sin mostrar el menor signo de deterioro. Cuando finalmente lograron abrir el primer sello, en marzo de este año, los arqueólogos se encontraron con algo que nadie esperaba. Un aire completamente puro que parecía haber permanecido inalterado durante milenios. Los análisis químicos revelaron una composición atmosférica extrañamente estable, con niveles de oxígeno y nitrógeno que coinciden exactamente con los valores ideales para la conservación de materiales orgánicos. Pero lo más sorprendente de todo fue lo que encontraron en las paredes del pasadizo. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a un sistema de numeración completamente desconocido hasta ahora. Estos símbolos numéricos no siguen el sistema decimal egipcio tradicional, sino que parecen basarse en cálculos astronómicos de una complejidad extraordinaria. El Dr. Hassan Mahmoud, especialista en matemática egipcia antigua del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de El Cairo, declaró que estos cálculos incluyen predicciones astronómicas que abarcan ciclos de 26.000 años. Se trata de cálculos relacionados con la precesión de los equinoccios, un fenómeno que oficialmente no fue descubierto hasta la época helenística, miles de años después de que supuestamente fueran tallados estos símbolos. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos cálculos podrían representar el conocimiento astronómico más antiguo jamás documentado. Las implicaciones son revolucionarias. Si una civilización de hace 8.000 años poseía conocimientos astronómicos tan avanzados, toda nuestra comprensión sobre la evolución del conocimiento humano necesitaría ser revisada. La exploración del interior de la cámara profunda comenzó hace apenas 2 meses, y lo que se ha descubierto allí ha dejado sin palabras a la comunidad científica internacional. La cámara contiene una estructura central que los investigadores han denominado el observatorio, aunque admiten que no tienen certeza sobre su función real.
Se trata de una plataforma circular elevada, tallada en una sola pieza de diorita negra, rodeada por 12 pilares de granito rojo que se alzan hacia una cúpula perfectamente esférica. Cada pilar tiene grabados símbolos que corresponden a constelaciones específicas, pero no tal y como las vemos desde la Tierra en la actualidad, sino como aparecían en el cielo hace aproximadamente 10.000 años. Los trabajos de campo modernos han revelado que esta estructura funcionaba como una especie de calendario astronómico tridimensional. Los pilares están posicionados de tal manera que en determinados momentos del año, los rayos solares que penetran por aberturas estratégicamente ubicadas en la cúpula iluminan secuencialmente cada uno de ellos, marcando no solo las estaciones, sino también ciclos astronómicos mucho más largos. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que Abydos era el lugar donde se enseñaban los secretos del tiempo y las estrellas, aunque científicamente hasta ahora no había evidencias físicas que respaldaran estas afirmaciones. Los descubrimientos recientes sugieren que estas leyendas podrían tener una base real mucho más sólida de lo que nadie imaginaba. En el centro exacto de la plataforma circular, los arqueólogos encontraron algo que ha generado un debate sin precedentes en la comunidad egiptológica: un mapa estelar tallado en basalto que muestra la posición de las estrellas con una precisión que no se alcanzó hasta la invención de los telescopios modernos. Este mapa incluye estrellas que son invisibles a simple vista, nebulosas que requieren instrumentos de observación avanzados para ser detectadas, e incluso cuerpos celestes que no fueron oficialmente descubiertos hasta el siglo XX. Estudios publicados en revistas especializadas, como el Boletín de la Asociación Española de Egiptología, sugieren que la precisión de este mapa estelar supera la de los mejores catálogos astronómicos de la antigüedad clásica. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos hallazgos como evidencia de conocimientos astronómicos que fueron posteriormente perdidos y redescubiertos. Aunque estas teorías no tienen aceptación general en la comunidad académica, la precisión de los mapas estelares encontrados en Abydos está obligando a reconsiderar muchas suposiciones sobre las capacidades científicas de las civilizaciones antiguas. Pero quizás el descubrimiento más extraordinario de todos se produjo hace apenas 3 semanas. Durante la limpieza y catalogación de los objetos encontrados en la cámara del observatorio, apareció algo que nadie esperaba: un conjunto de placas de metal que parecen ser de platino puro, un material que supuestamente no fue conocido por las civilizaciones antiguas. Estas placas contienen grabados microscópicos que solo son visibles utilizando lupas de alta potencia. Los símbolos grabados son tan pequeños y precisos que la tecnología necesaria para crearlos no existía hasta la era industrial. Sin embargo, las dataciones por estratigrafía y las pruebas de oxidación confirman que estas placas han permanecido en su ubicación actual durante miles de años. Los grabados microscópicos parecen ser diagramas técnicos. Muestran estructuras mecánicas complejas, sistemas de engranajes y lo que parecen ser planos arquitectónicos de construcciones que no corresponden con ningún estilo conocido de la antigüedad. Algunos investigadores han sugerido que podrían ser los planos originales de construcción del propio complejo de Abydos, pero a una escala de detalle que desafía cualquier explicación convencional. Investigaciones de campo realizadas por equipos especializados en metalurgia antigua han confirmado que el platino utilizado en estas placas tiene una pureza del 99%, algo imposible de lograr sin técnicas de refinado modernas. Además, el análisis espectroscópico ha revelado trazas de elementos que no se encuentran naturalmente en la corteza terrestre, lo que añade una nueva dimensión de misterio a estos hallazgos. La comunidad científica se encuentra dividida sobre cómo interpretar estas evidencias. Mientras algunos investigadores proponen explicaciones que se mantienen dentro de los marcos históricos convencionales, otros sugieren que podríamos estar ante evidencias de conocimientos tecnológicos que fueron desarrollados en la antigüedad y posteriormente perdidos. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los antiguos constructores de Abydos consideraban este lugar como una especie de archivo universal, un repositorio donde se guardaba el conocimiento más importante de su civilización para las generaciones futuras. Los textos más antiguos hablan de los guardianes del conocimiento eterno y de la sabiduría que trasciende el tiempo. Durante la última semana se ha producido un descubrimiento que podría ser el más significativo de todos. En una cámara lateral conectada al observatorio principal, se encontró lo que parece ser una biblioteca completa tallada en láminas de oro puro. Estas láminas contienen miles de símbolos organizados en secuencias que sugieren un sistema de conocimiento enciclopédico. Los símbolos incluyen diagramas de plantas y animales, muchos de los cuales no existen en Egipto ni en ninguna región conocida del mundo antiguo. También hay representaciones de fenómenos atmosféricos, mapas de regiones geográficas que no coinciden con ninguna topografía conocida,
y lo que parecen ser fórmulas matemáticas de una complejidad extraordinaria. Los intentos de traducir esta biblioteca dorada han revelado referencias a conceptos que no fueron formalmente desarrollados hasta épocas muy posteriores, principios de medicina avanzada, técnicas agrícolas que implican conocimientos sobre genética vegetal y sistemas de navegación que requieren una comprensión precisa de la forma esférica de la Tierra y su posición en el sistema solar. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que la traducción completa de estos textos podría tardar décadas, pero las muestras ya descifradas sugieren un nivel de conocimiento científico que no encaja con ningún periodo conocido de la historia humana. Si estas traducciones son correctas, estaríamos ante evidencias de una civilización que poseía conocimientos que, oficialmente, no fueron desarrollados hasta la era moderna. El impacto de los descubrimientos de Abidos está empezando a sentirse más allá del mundo de la egiptología. Físicos, matemáticos, astrónomos y biólogos de universidades de todo el mundo están colaborando en el análisis de los hallazgos, y sus conclusiones preliminares están desafiando suposiciones fundamentales sobre la evolución del conocimiento humano. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que Abidos podría haber sido mucho más que un centro religioso. Podría haber sido el primer centro de investigación científica de la historia humana. Un lugar donde se desarrollaron y preservaron conocimientos que estamos redescubriendo solo ahora. Mientras escribo estas líneas, los trabajos en Abidos continúan, y cada día revelan nuevos misterios que desafían nuestra comprensión del pasado. Los georradares han detectado al menos 5 cámaras adicionales que aún no han sido exploradas, y las proyecciones sugieren que el complejo subterráneo podría ser 10 veces más grande de lo que se pensaba inicialmente. Lo que comenzó como una excavación arqueológica convencional se ha convertido en una investigación que está redefiniendo nuestra comprensión de la civilización humana. Abidos no es solo un sitio arqueológico más. Es una ventana hacia un pasado que podría ser mucho más sofisticado y misterioso de lo que jamás imaginamos. Y lo más extraordinario de todo es que, después de años de excavaciones, los investigadores estiman que apenas han explorado el 5% de lo que este lugar sagrado tiene que revelarnos. Cada respuesta encontrada en las profundidades de Abidos genera 10 nuevas preguntas, y cada descubrimiento nos acerca más a una verdad que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos nuestro propio pasado como especie.